Gracias a Dios que se celebra un día como este, porque yo juzgo que el rol del padre en la familia es de lo más importante en este mundo. Cuando el padre es como Dios quiere que sea, todo el futuro de la familia cambia. Es un futuro prometedor, es un futuro alentador cuando Dios está obrando por medio de ese padre en favor de la familia. Por eso es que las mujeres están tan ansiosas, las madres y todos los demás, de celebrar este día para que estén conscientes, ¿cierto? Los padres, de que ellas también juzgan como muy, muy importante un día como este. Yo quiero manifestarles en esa tónica que para mí este es un día muy especial, no solo por ser padre, lógico, pero bueno, yo no les gano a la mayoría de ustedes que tal vez tengan de entre 10 y una docena de hijos. Pero sí tengo 5. De los 5, 4 son varones, una niña. Y pensamos que no íbamos a poder criar a una niñita porque resultó que la niña que tenemos es adoptada y no pudimos biológicamente tener una niña. Pero ¿cómo les parece lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Ahora como abuelos tenemos 6 nietos y de esos nietos 5 son niñas. Y 3 de esas niñas viven aquí en Huntington Beach y tenemos el tremendo placer, la dicha de ayudar a criarlas entre 4 y 2 años, y las 2 de 2 años son mellizas. Ahora, yo me puse a pensar, ¿saben? Uno de los sentimientos más especiales, más hermosos, no hay adjetivo que lo califique mejor, de la vida, es el abrazo de una de esas nietecitas cuando tienen 2 años y se aferran al cuello de uno y lo abrazan así. Ay, Señor, es como estar en el cielo. Es como ustedes, muchos saben a lo que me refiero. Es increíble. Uno quisiera que ese momento no se acabara nunca. Bueno, y uno sabe que llegará el momento en la adolescencia en que todo cambiará. Por eso hay que aprovecharlo al máximo cuando sucede. Y estamos pasando por esa etapa todavía. Linda y yo, mi esposa se llama Linda a propósito, y está allá arriba, como decía mi hermano, ayudándome. Pero también está ella en esta tarjeta misionera de las Asambleas de Dios, porque somos misioneros de las Asambleas de Dios y agradecemos muchísimo el apoyo que ustedes nos prestan, que nos dan generosamente con mucha fidelidad. Muchísimas gracias por eso. Para los que quieran recordarnos en oración y tener más información sobre un mensaje a la conciencia, estas tarjetas estarán a la salida, podrán llevarse una para usarlas como marcadores en su Biblia, como sea, ¿ok? Y Linda y yo pues estamos convencidos de que hay que aprovechar al máximo esta temporada en la vida de nuestras nietas. Nada como el abrazo del padre, como cantaba mi hermana, ¿cierto? En los brazos de papá, ya sea de nuestro papá aquí en la tierra o de nuestro Padre celestial. Qué increíble esa sensación. Esa era la palabra que estaba buscando. No hay sensación más especial que esa. Bueno, vamos a ver el título del mensaje hoy y les va a parecer un poco interesante. A mí me encantan los colmos. ¿Saben por qué? Bueno, porque me crié en Colombia, en Iberoamérica, donde los colmos pues, son muy chistosos y muy interesantes y hasta es bien difícil decirlo en inglés, imagínense. Cuando he procurado traducir algún colmo, me toca decir, what is the limit of, or the epitome of, pero no es lo mismo, ¿no? Como que no llega igual que el colmo de esto, el colmo de los colmos. Bueno, ustedes
tengo hasta una lista, una colección de colmos que he venido haciendo durante años y hasta mensajes sobre colmos, y este es uno de ellos, el colmo del locuaz. Pero alguno dirá, ¿locuaz? ¿Y eso? ¿Eso qué es, locuaz? Bueno, pues veamos la definición de locuaz. Es el que habla mucho o demasiado. Claro, hubiera sabido, hombre. Es sinónimo, parlanchín, cotorra. Habla más que una cotorra, decimos, ¿cierto? Gárrulo, ese está bien interesante, nadie lo usa, pero bueno, está bueno. Y charlatán. Charlatán tiene una connotación también bastante negativa, pero en todo caso, esa es la idea de que por lo general cuando hablamos de una persona locuaz, no la estamos elogiando. No es porque pensamos que es una buena cualidad, esa cualidad de ser locuaz. De ahí que proponga yo que el colmo del locuaz sea desmoralizar a otros con sus palabras, al extremo de descorazonar a sus seres más queridos. ¿Se dieron cuenta que usamos el verbo desmoralizar en el programa sobre las ranas y el hoyo? Lo desmoral es otro verbo muy interesante, así como descorazonar. Claro que decimos desalentar, desanimar con mucho más corrientemente, ¿cierto? Pero me encantan la etimología. Descorazonar es como el corazón de uno desfallece. Y por lo mismo desmoralizar, uno se siente ya por la moral por el suelo. Los principios bíblicos que enseñamos contribuyen a mejorar las relaciones entre familia, gracias a Dios. Y la relación entre familia que requiere de la mayor atención es la de la comunicación de los diferentes miembros de la familia. Por lo general, los matrimonios, esposo y esposa, padre y madre, tienen conflictos debido a la mala comunicación entre ellos como cónyuges. Padres e hijos también hallan que es difícil comunicarse con eficacia entre sí, sobre todo cuando los hijos llegan a la adolescencia, como ya aludimos a ello. Con razón, debemos estar agradecidos de que Dios sea un comunicador tan eficaz. Como hemos sido creados a su imagen y semejanza, Él espera que nosotros sigamos su ejemplo. No es más que eso. Su palabra es prueba de que Dios le da un lugar prioritario a su comunicación con nosotros. Consideremos pues los siguientes modos en que Él se comunica con nosotros para tomarlos como ejemplo para nuestra propia comunicación con nuestra familia. Primero, la comunicación de Dios con su esposa. La esposa es su cuerpo, la iglesia. Dice Isaías 62:5, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. San Pablo en Efesios 5:25, uno de los pasajes más citados con relación al matrimonio. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay entre los que comparten la teología nuestra, que es del Evangelio completo, en la que creemos en el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos del don de la profecía, muchas veces se nos olvida lo siguiente, que es uno de los dones de palabra o de expresión verbal, y que en 1 Corintios 14:3 el apóstol Pablo nos explica que el don de la profecía es Dios dirigiéndonos la palabra a nosotros. Muchos lamentablemente piensan que tiene que ver solo con el futuro y lo profético, cuando la idea es más bien que Dios nos está hablando a nosotros, a diferencia de nosotros cuando le hablamos a Él. ¿Y qué condiciones establece entonces el apóstol para que esas palabras que le dirige a su novia o esposa? Cuando Dios le habla. Cuando Dios le habla a su novia, a su esposa, a su iglesia, a nosotros, ¿cuáles son las cualidades? Primero, edificar. Segundo, animar. Segundo y tercero, consolar. Lo hace para edificarnos,
para animarnos y para consolarnos. Está bien claro en lo que dice San Pablo ahí en ese pasaje bíblico. Qué bonito, ¿ah? Cuando Dios decide dirigirnos la palabra, ya sea de un modo sobrenatural o no sobrenatural, lo hace con fines tan positivos. Lo hace para edificarnos, animarnos y consolarnos. Es decir, que son palabras de aliento las que nos comunica. Ahora, veamos cómo se comunica Dios con sus hijos, a diferencia de su esposa o su cónyuge, por así decirlo. Dice que hay un versículo, primera de Juan 3:1. Ahora pasamos a Juan, el apóstol amado de Jesucristo. Yo no puedo leer este versículo sinceramente sin pensar en cantar un coro con el que me crié como si fuera una ranchera. No sé por qué. Porque dice así, y me sale como una ranchera. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco le reconoció. ¿Ah? Entonces, pero lo cantábamos, el mundo malo vivía. Bueno, pudiéramos decir, muchos de ustedes ya cogieron la onda porque se criaron como yo con algunos de esos coros evangélicos. Y resulta que una de las traducciones a lo último sí que me gusta, dice, y lo somos, y lo somos. Eso sí es porque somos algo muy especial a los ojos de Dios. Nos ama con un amor increíble como hijos suyos. Por eso en la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido, por así decirlo, Lucas capítulo 15, dice que emprendió ese hijo el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando volvió de haber derrochado y de malgastado la herencia de su padre, recapacitó, se dio cuenta de que todo andaba mal. A propósito, aquí me detengo un momento para contarles. Cuando yo le comentaba al hermano Pablo antes de que él falleció hace algunos años, le comenté que iba a predicar en determinada iglesia y que iba a contar la historia del hijo pródigo. Él me dijo, Carlos, mira, hay una parte que sí que me encanta, ojalá que hagas hincapié en esta, y es que cuando el hijo pródigo va regresando a donde está su padre, me dijo él, fíjate que el padre no se quedó ahí quieto, él salió corriendo a encontrarse con su hijo, el que había fallado y todo eso. El padre, era tal el amor que sentía a pesar de que había sido irrespetado y todo lo que pudiera decirse de él. Él salió corriendo, tal era el amor que le tenía. Por eso dice acá, todavía estaba lejos. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Se dan cuenta lo emocionado que está el papá de que haya vuelto su hijo al seno hogareño? Así que empezaron a hacer fiesta, como uno de los coros que cantamos hoy, ¿eh? Fiesta, 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 fiesta. El que no captó el mensaje de ese coro estaba sordo. Notemos que el padre no pronuncia palabra alguna de condenación, ni una sola. Más bien muestra su amor al olvidar en vez de recordar el grave error de su hijo. Por eso dice San Pablo también en Romanos capítulo 5, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que mereciéramos la salvación. Más bien, se concentró en nuestra necesidad, haciendo caso omiso de nuestras faltas
y vio el potencial que teníamos. Hay una canción muy famosa, irlandesa, como sucede con algunas otras, a la que se le ha puesto letra cristiana. Se le hizo en inglés. Yo no conozco ninguna otra traducción que la siguiente, porque es una de las canciones que más me ha gustado a mí en el transcurso de los años e ilustra esto que acabo de decir. Gracias sublime es mi canto de loor. Gracias sin par me dio mi libertad. No sé por qué Jesús no se fijó en mi error, sino que vio mi gran necesidad. Levantaré mis ojos a la cruenta cruz, donde murió clavado mi Jesús. Maravilloso es pensar que tanto me amó, que al mundo vino y por mí murió. Dice la letra, no sé por qué Jesús no se fijó, no le dio más importancia a mi error, sino que vio, se concentró, le dio prioridad a mi gran necesidad. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dado de cómo comunicarnos con nuestros hijos. Por eso dice, y son dos de mis pasajes bíblicos favoritos, Juan 3:17, Juan 3:16, el texto áureo de la Biblia. ¿Ah? Áureo, ¿qué quiere decir? Bueno, para los que no, es dorado, de oro, texto de oro. Es el favorito de prácticamente todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el siguiente ha sido siempre uno de mis favoritos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo para que el mundo fuera salvo por él. Es increíble eso. Por eso le dijo Cristo a la mujer pescada, por así decirlo, en adulterio, y pudo habérselo dicho al hombre que no estaba presente también: tampoco yo te condeno. Porque pudo haberle dicho, porque yo no vine al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Para eso fue que vine. Veamos entonces la comunicación nuestra con nuestro cónyuge y con nuestros hijos, cuando debiéramos estar siguiendo el ejemplo de Dios en ese sentido. Algunos están conscientes de que hemos añadido una modalidad a un mensaje a la conciencia en los últimos como 20 años, que se llama el caso de la semana. Le pedimos a la gente que descargue su conciencia en conciencia.net, nos cuente su caso, y en este caso es mi esposa, porque es consejera con muchos años de experiencia, que le da un consejo muy práctico y bíblico para su caso, el problema que están afrontando. Y esa modalidad se ha vuelto tan popular, y es que es como poner el dedo en la llaga para tantas personas. Ha hecho de nuestro programa algo interactivo, porque ahora muchas de las historias son las historias de nuestra audiencia, de ustedes, de personas que nos sintonizan y que disfrutan del programa. Entonces, ella les da ese consejo práctico y bíblico, y vamos a ver 3 casos en breve de personas que tienen este problema al que nos estamos refiriendo hoy. El caso 208. Desde hace mucho tiempo tengo problemas con mi carácter. Es un hombre. Me enoja mucho que una persona, aunque se dé cuenta de que está equivocada, no lo reconozca. Todos nos equivocamos, pero ¿por qué no decir, lo siento, me equivoqué? E inmediatamente corregir. También me enoja mucho cuando me ofenden, y aunque no ataco a nadie físicamente, sí lo hago verbalmente, pero no con palabras vulgares o soeces, sino más bien muy exaltado. ¿Cómo puedo controlar esto?
¿Cómo puedo hacer para dominarme? Necesito ayuda. Una mujer, el caso 547. Tengo 29 años y un hogar por el cual he luchado mucho pese a las dificultades. Hace aproximadamente 1 año y 2 meses conocimos a Cristo como nuestro Salvador personal y ha sido de gran bendición para mi hogar. Mi esposo ha cambiado mucho de manera positiva, pero aún hay veces que pierde el control y suele ser ofensivo de palabra, a pesar de que estamos yendo juntos a la iglesia y de que él se expresa de una manera muy bonita hacia Dios. Esto me confunde y me hace sentir afligida. Otra mujer, el caso 494, dice: soy una mujer de 37 años. Desde hace 3 meses vivo con mi novio. Al parecer no es cristiana evangélica. Ojalá que no, por lo menos en este caso. Al principio todo iba muy bien, pero luego he visto la realidad y parece que él tuviese 2 personalidades. Cuando se enoja, me grita, me insulta y me humilla. Siento que no me quiere, aunque él dice que sí. Estos solo son 3 ejemplos nada más. Solo 3 de muchos casos de la semana. Ya van casi 800 de ellos que se nos han contado. Uno cada semana. En el que muchos se expresan sobre cómo han sido víctimas de maltrato verbal. Y en otros casos, cómo quisieran no victimizar a otros. Maltratar a otros de palabra. Les comentaba antes que Juan 3:17 y 8:11. Cristo no vino para condenar, tampoco yo te condeno. Son pasajes favoritos míos porque me encanta ese aspecto del carácter de Dios. Siempre me ha encantado. Cada vez que predico sobre ese tema, lo hago con convicción, con inspiración. Y pienso que tal vez se deba en parte a que reconozco en el subconsciente que necesito ser más como Dios en este sentido, yo mismo. Es decir, cada vez que lo hago me estoy exhortando a mí mismo. Es que yo tengo lo que algunos pudieran considerar un talento. Es que soy capaz de ver el poquito de mugre que hay en una pared completamente blanca y de descartar el 99.9% que está limpio y ver ese mugre. Eso es lo que mi ojo se concentra en, la única imperfección en toda la pared. Eso en ciertas profesiones es muy bueno. La que yo tenía antes de ser conductor de un mensaje de la conciencia, como redactor en Editorial Vida, pues era muy importante porque me la pasaba corrigiendo textos, encontrando los errores para que no se publicaran, las llamadas fe de ratas. La gracia es que no tenga que posteriormente publicarse de que se cometió ese error, sino más bien captarlo por adelantado. Entonces, a eso se le llama un corrector de pruebas. También hay diferentes tipos de corrección. Mi esposa y yo no les iba a contar esto, pero es algo interesante. Cuando se publicó la Reina Valera 1960 por primera vez, compuesta electrónicamente para la Biblia de referencia Thompson, la cual me tocó supervisar en aquel entonces, nosotros mismos nos sentamos e hicimos una corrección de pruebas de todo el texto que alguien había digitado por primera vez de la Reina Valera 1960, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, de todo el texto para asegurarnos de que no había algún error que se hubiera introducido. Y así me ha tocado hacer en numerosas ocasiones con el texto de la Nueva Versión Internacional igual. Y ¿se dan cuenta cómo esto puede enfocarse como una gran cualidad? El ser capaz de captar inmediatamente un error. Les pongo un ejemplo más cercano. Un ejemplo de hace unos minutos nada más. Yo quería encomiarles, elogiarles
por algo que yo siempre noto cuando voy a iglesias, y es la manera tan descuidada en que se proyectan las palabras de los coros que se cantan, de las canciones de los himnos, ¿sí? ¿Descuidada en qué sentido? Ay, Señor, con una cantidad de errores tipográficos y ortográficos que espanta para los que sabemos de eso. Para los que nos importa un comino. Y ahora se dan cuenta que ya me están conociendo un poco mejor. Entonces, resulta que alguien diría, pero ¿qué importa, hermano? Bueno, es que yo digo, pero ¿qué tal que asista un profesor universitario, una profesora de gramática? A esa persona van a decir, esta gente sí que es ordinaria, no tiene ninguna preparación académica o no les importa. Ajá. Y yo digo, pues al que no sabe, no le importa de todos modos, no lo va a ofender, pero al que sí sabe, sí le importa. Entonces yo siempre, cuando voy, a veces hasta pierdo la victoria cantando ese coro, porque no sé cómo dejar de enfocarme en esos errores que están pasando en la pantalla. Y por eso esta mañana me alegró tanto el ver cómo salían de bonitos. El otro errorcito, y esto ya es mi perfeccionismo, también me molesta mucho cuando ponen las palabras siempre después de que uno las necesita para poder cantarlas, ¿no? Ay, Señor. Entonces, y uno se queda ahí, ahora sí, ¿no? Pero ya es demasiado tarde. Entonces, veo que me estoy identificando con muchos. Esta mañana hay un ejemplo perfecto de esto. Perfecto, perfecto. Para que se den cuenta, yo contento y llegué al final y dije, ay, esto me va a servir para los que digan, pero hermano, deje eso no es para tanto, que no importa, que no sé qué, dice cuándo. El último coro, íbamos bien, casi hasta el final. Cuando cantamos amén, 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 ¿sí? Tal nos amó Dios, amén, amén, amén. ¿Saben cuál acento faltaba? Amén sin acento, todas las veces. ¿Y saben qué es amén sin acento? Amén, 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 como amó Dios, amén. Ahora está muy buena la lección y está muy bueno. Afortunadamente en este caso hasta pudiera haber sido la palabra correcta. Pero por eso es que existen los acentos. No es por nada que alguien los creó. Ahora sí. O sea, hay personas como yo sé que no hay muchos, pero hay otras personas como yo en este mundo a las que les importan esos detalles. Así que, pero yo, fíjese, yo iba y de pronto en ese momento digo, ay hombre, qué interesante, y esta hasta se presta, hasta de ambas formas sale, ¿no? ¿Por qué les estoy confesando todo esto? Porque yo voy a hacer lo que en inglés llamamos Exhibit A en este mensaje. Todos sabemos también, lamentablemente, el daño que puede hacer ese talento, el ser locuaz, el tener el don de palabra, por así decirlo, el hablar mucho en el trato que tenemos con los demás. Los que somos más verbales que, diría yo, mecánicos. ¿Entienden la diferencia, no? Yo admiro mucho a los mecánicos, personas que son capaces de arreglar, de ver el problema en una maquinaria o lo que sea y saber cómo arreglarla. Eso yo lo admiro muchísimo porque a mí me cuesta mucho trabajo. Personas que son capaces de armar algo que han comprado que sale de una caja que es bien complicado. Yo admiro mucho a esas personas porque a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces hay esas dos caras de la moneda, ¿no? El cara y sello. Y yo admiro eso, pero reconozco que la cualidad con la que me dotó Dios, que es la expresión verbal, es tan dañina como es buena o favorable. Y ha lamentablemente impactado negativamente a mi familia. He luchado muchos años con ella, pero no creo que sea el único yo que tenga este problema. Lo cierto es que estoy convencido de que nos sorprendería a todos saber cuántos tenemos este problema hasta cierto punto,
sobre todo los que somos más verbales. Por lo general, gracias a Dios, solo mi familia ha sufrido por causa de esta tendencia mía. Pero hace muchos años hubo algunas ocasiones en que se manifestó hasta fuera de casa. Una vez estaba yo tan indignado por el modo en que se había resuelto un asunto en una reunión de trabajo, que ataqué de palabra a la persona que estaba dirigiendo la reunión frente de todos los presentes, a pesar de que ese colega mío ocupaba un puesto de autoridad en la compañía. Lo único que me importaba en ese momento era que yo tenía razón y podía probarlo. Todavía recuerdo lo que comentó un nuevo empleado que yo acababa de contratar. Me dijo al final: Carlos, tu lengua es como un látigo. Y yo sabía que no era un elogio lo que estaba diciendo, como un látigo. ¿Por qué casi nunca me daba ese lujo en el trabajo, gracias a Dios, y sin embargo podía ser tan común en casa? ¿Por qué creía? Bueno, era porque creía yo que no corría el riesgo de perder ni el amor ni la aceptación de mi familia. ¿Acaso no tienen que amarme y aceptarme mi esposa y mis hijos, pase lo que pase? Así que me desahogaba con ellos. Ay, qué verbo tan lindo es en español. ¿Cómo se dice desahogarse en inglés? Let it all out. No sé, no hay un verbo tan hermoso para decir algo que puede ser tan positivo como negativo. Por lo general nos desahogamos y nos sentimos mejor. Pero hay otras veces donde nos desahogamos y nos sentimos 1000 veces peor, como dicen algunos. Cuando me sentía frustrado o enojado, les decía cosas a mis hijos y a mi esposa que yo no aprobaría en ningún otro padre. ¿Por qué me era tan fácil ser tan negativo con mis hijos y maltratarlos de palabra? ¿Por qué me costaba tanto más trabajo elogiarlos cuando acertaban en algo que corregirlos cuando se equivocaban o fallaban? ¿Por qué con tanta frecuencia decía yo lo contrario a lo que quería decir en un tono sarcástico? ¿Por qué a veces cuando comíamos juntos era yo capaz de hacerlos quedar mal con un chiste o una chanza a expensas de su frágil amor propio? Lo irónico de todo esto es que las personas a las que más amaba en todo el mundo eran aquellas a las que trataba del peor modo. La única excusa que tenía era que no temía perder su amor o aceptación, como dije antes, y hasta había llegado a convencerme de que necesitaba desahogarme con ellos, que estaban acostumbrados a soportar semejante trato personal. Pero conste una vez más que no me sentía mejor por haberlo hecho. Después del acto, después del hecho, no me sentía mejor. En el transcurso de los años mejoraba y empeoraba y volvía a mejorar y a empeorar en este sentido, así como me ha pasado con otras resoluciones. Francamente es como el alcoholismo, es como la drogadicción, es un vicio prácticamente. Lo principal, como siempre, fue reconocer que es un problema serio. Eso era lo principal. Yo tenía que reconocer que era un problema serio. Pero la última vez que me convencí de la seriedad del problema y de la necesidad que tenía yo de corregirla, procedí de un modo diferente. Acaté un consejo muy sabio que leí en un libro que trataba sobre este problema. Preparé unas declaraciones en respuesta a ciertos proverbios pertinentes, declaraciones escritas al frente y al dorso de tarjetas que llevé a todas partes a fin de repetirlas con frecuencia. Permítanme leerles algunos de estos consejos basados en la sabiduría del libro de los Proverbios. 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Seré prudente al callarme cuando no tenga nada positivo que decir.
12:18. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Seré sabio al brindar alivio en vez de herir a otros con mis palabras. 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Seré sabio al tener paciencia en vez de perder los estribos. 16:24. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Endulzaré la vida de los demás al edificarlos con mis palabras. 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cultivaré el amor al borrar de la memoria las faltas de los demás en vez de recordárselas. 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Seré sabio al refrenar mi enojo y pasar por alto las ofensas de los demás. Y por último, 29:20. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Seré sabio al pensar en lo que voy a decir antes de hablar. Para que no se me olvide después, esta tarjeta impreso bastantes, un buen número de ellas que estarán a la salida para los que quieren llevarse una y usarla tal vez como un marcador en su Biblia e imitar el mismo ejercicio. Cuando uno hace esto de mañana, por ejemplo, yo lo hacía hasta cuando estaba trotando, haciendo ejercicio por la mañana, y entonces veía esto y seguía y repetía para que se me metiera en el subconsciente para comenzar el día de esa manera. Yo necesitaba recordar estas verdades tan importantes de la palabra de Dios. Yo quiero que todo esto se vuelvan convicciones que instintivamente lleguen a formar parte de mi comunicación como los demás. Y por eso le pedí a mi esposa que me ayudara a hacerlo. Ahora, puede ser otra persona, sobre todo si la víctima de nuestros ataques verbales siempre es ella. Pueda que sea un poco difícil. Ella es la más motivada para recordarme, lógico, ¿cierto? La víctima es la que más quiere que uno recuerde y lo haga. Así que si lo hace con amor y con ternura, pueda que no surta ningún problema adicional. Pero lo importante es que se puede uno valer hasta de personas para que le ayuden en ese sentido. Yo he sido transparente con ustedes porque creo que Dios quiso que así fuera, debido a que hay otros que tal como yo necesitan reconocer que tienen este problema. Y en toda mi vida yo he escuchado, y no exagero, miles de mensajes en mi vida. Y les cuento que nunca antes he escuchado un mensaje muy parecido a este que están escuchando ustedes hoy. Es decir, no nos acostumbramos a que alguien nos confiese semejante pecado desde el púlpito. Pero creo que Dios está tan dispuesto a ayudarnos a vencerlo. En realidad, solo tenemos que decirle a Dios que queremos tratar a los demás tal como Él nos trata a nosotros en calidad de padre y de esposo o cónyuge. Y no hay duda alguna de que si se lo pedimos de todo corazón que nos ayude, Él contestará nuestra oración. ¿Saben por qué? Porque esa es su voluntad. Cuando uno hace este tipo de peticiones en oración, no tiene que decir, Señor, si es tu voluntad. No. Uno ya sabe que Él quiere contestar esa oración, de modo que es mucho más probable de que se conteste si uno lo hace con sinceridad. Termino con este ejemplo de mi propio padre. Durante los últimos días de su vida, lamentablemente, mi padre, yo soy hijo de misioneros de las Asambleas de Dios, por eso fue que nací en Cuba y me crié en Colombia. Y a mis padres todos los juzgaban como los más santos del mundo.
Hay alguien que se refería a mi padre como un pequeño Jesucristo, y a mí me parece un poco exagerado, pero en todo caso, a ellos lo consideraban una persona muy, 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 muy santa. Claro, yo, habiendo sido criado dentro de ese hogar, me daba cuenta de algunos aspectos negativos. Uno de ellos, yo me convencí luego de que él lo heredó de sus propios padres, en particular de su madre, mi abuelita, y era que se le enseñó uno de los valores que más juzgaba él, al que más le daba importancia, era aquel que decía, era en inglés porque él se crió en Oklahoma, hablando solo inglés, en aquel entonces, decía, self-brag is half scandal. Eso sí que es imposible traducirlo al español. Hasta en inglés es difícil que muchos lo entiendan. Pero la idea es que cuando uno se autoelogia, cuando uno mismo se alaba, hace alarde de uno mismo, eso es prácticamente lo mismo que ser escandaloso. Half scandal, esa es la idea. Eso es lo más escandaloso que hay. Es decir, mi hijo, jamás vaya yo a darme cuenta de que tú te las estás dando, ¿no? Eso aquí en esta familia no se tolera. Bueno, y entonces mi abuelita lo llevó a la práctica, que al extremo de que ella no decía cosas como, ay, qué orgulloso estoy de ti, mi hijo, porque decía ella, it's gonna go to his head. Se va a poner orgulloso, y entonces yo no puedo correr ese riesgo. Entonces él no escuchó ese tipo de palabras. Él pensaba que a los niños se les debía mantener en su lugar y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí me crió él de la misma manera, y yo anhelaba durante años escuchar esas palabras de boca de él, en boca de él, y no sucedía. Yo sabía que me amaba, eso sí, pero y hasta me decía, pero ese tipo de palabras alentadoras, encomiables y todo. Recuerdo que ya después de que falleció mi mamá, él se volvió a casar. Yo nunca pensé que iba a tener una madrastra a esa altura, pero me tocó experimentar eso también. Y resulta que un día en que fui a predicar en una iglesia en Oklahoma City, iglesia hispana, él me acompañó porque él vivía ahí en aquel entonces, hace ya como 20 o tantos años. Y esa mañana, después de predicar, nos vinimos en el carro para almorzar juntos en algún lugar, y yo esperando que él me dijera algo positivo acerca del mensaje, ¿cierto? Como, por favor, papi, ¿no? Esta es la oportunidad. Y nada. Y yo pensé, bueno, hasta aquí llegué yo aquí me desahogo. Y le recriminé. Le dije, mira, papi, todos sabemos que porque padeces del corazón no hay ninguna garantía de cuánto tiempo vas a seguir viviendo. Por eso es que he estado visitándote con más frecuencia recientemente. Y le dije, yo toda la vida he estado esperando. Yo creo que incluso esta forma en que tú me has tratado en este sentido es lo que ha contribuido a que yo me haya esforzado tanto durante tantos años por complacerte, por ser perfecto, por hacer las cosas de algún modo que de alguna manera tú me dijeras, qué orgulloso estoy de ti, hijo. Y pueda que eso hasta me haya ayudado a sobresalir en algunos sentidos, pero le dije, papi, es que eso no es correcto, eso no es lo mejor. Incluso le dije, me has dado ejemplo para hacer lo contrario con mis hijos. Me convencí a tal grado del daño que hace esto, que yo en determinado momento decidí que yo iba a cambiar y que yo iba a procurar aprovechar toda oportunidad para elogiar, alabar a mis hijos, decirles qué orgulloso estoy de ti, hijo. Pero le dije, yo no quiero que tú te mueras sin yo haber sentido eso. Le dije, mis familiares me dicen cuando yo no estoy, ay, tu padre sí que está orgulloso de ti. ¿Por qué no me lo puedes decir tú mismo? ¿Por qué no? Por favor, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Y le dije, si tú, como muchas personas, me respondes, ay, mi hijo, yo ya estoy demasiado viejo para eso. Tú sabes que no se le puede enseñar a un perro nuevos trucos.
Otra expresión muy común en el inglés, ¿no? Yo le dije, no me vengas con esa, porque si tú, que toda tu vida has estado predicando el evangelio prácticamente, me vas a decir que Dios no tiene el poder para cambiarte en ese sentido, entonces Dios no tiene poder, punto final. Lo desarmé completamente. ¿Qué iba a decir después de eso? Yo sabía, porque es que yo sabía que tenía razón en esto. ¿Y saben qué sucedió? Que me hizo caso, me escuchó, y de ahí en adelante comenzó de vez en cuando a decirme cosas positivas y a encomiarme. Y le estuve tan agradecido a Dios que antes de que él falleciera, había cambiado bastante en ese sentido, para bien, para bien. Ahora, como para ver cómo el colmo de estas cosas, ya muy cerca del final de su vida, estábamos sentados en la sala de su casa y yo le dije, papi, mira, este fin de semana vienen mi hermana y mi cuñado a visitarnos desde Houston, a estar aquí el fin de semana. Y cuando yo le comentaba a mi cuñado que esta conversación que tuve contigo y cómo ha mejorado esto, ¿sabes lo que me dijo él? Ay, yo he sentido lo mismo durante tantos años. Cuánto me hubiera gustado que mi suegro me hubiera dicho esas cosas, me hubiera tratado de esa manera, alentado de palabra y todo. Y se lo dije a mi papá, le dije, esta pudiera ser la última oportunidad en tu vida para demostrarle a ese yerno tuyo que ha tratado de una manera increíble a tu hija, que ha sido un esposo sobresaliente para ella, un hermano más para mí. Yo nunca tuve un hermano varón. Le dije, por favor, considéralo, dile cuánto lo estimas, saca un tiempo con él para decirle que ha sido una persona sobrenatural en tu vida, que tú siempre lo has admirado y estimado muchísimo. Por favor. Terminada esa conversación, en el cuarto siguiente me tomó a un lado la madrastra y me dijo, ¿cómo es posible que le hables a tu papá de ese modo? Yo le dije, perdone señora, pero yo no me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué les menciono eso? Porque siempre habrá personas que buscarán la forma de justificar tal conducta, siempre. Llegó ese fin de semana, llegó mi cuñado, que a propósito esta misma semana casi se muere de un golpe que sufrió, está en el hospital, ahora tiene que recuperarse con terapia física y todo, y estamos orando por él. Pero una persona tan especial, mi cuñado. ¿Y saben qué sucedió? Que después del fin de semana me contó mi cuñado que mi papá hizo lo que yo le pedí que hiciera, y que fue tan especial para él escuchar esas palabras de parte de mi padre antes de que fuera demasiado tarde. El Señor quiere ayudarnos a todos. No hay ninguna persona a la que no pueda. Simplemente debemos considerar los pasos a tomar para comenzar a corregir el problema. La batalla la comenzamos a ganar con solo querer cambiar para bien. Es posible que de eso dependa el bienestar de nuestra familia, como también el de nuestros amigos y allegados. Con los